Bueno, vamos a retomar la sesión para que nos dé tiempo para hacer muchas preguntas. Y bueno, vamos a pasar ahora a las preguntas de las 5 sedes que hoy van a participar. La primera, que vamos a la Universidad Autónoma de Nayarit con la maestra Angélica. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí les escuchamos. Gracias. Primero que nada, muchas felicidades, la exposición muy buena sobre la educación superior en el Ecuador. Y las preguntas son las siguientes. La primera es, ¿cuál es el modelo de evaluación que se aplicó en la primera evaluación que se realizó en la educación superior en el Ecuador? Ok, las otras dos preguntas. La segunda pregunta es, ¿qué papel juega el gobierno en la autonomía de las universidades? Si existe apoyo económico y de recurso humano para ellas o actúa como un órgano decisivo. Esas serían las preguntas por parte de la Universidad Autónoma de Nayarit. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por sus preguntas. Disculpe, vamos a pasar a todas las sedes de una vez. Bueno, ahora pasamos a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en Reynosa, la sede en Reynosa, con el ingeniero Rodríguez. Es de las palabras, de los nombres que me cueste decir, perdón. Rodríguez. ¿Están ahí en Tamaulipas? Sí, buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas tardes, sí, gracias. Ok, buenas tardes. Hugo Herrera, aquí de la UAT Rode Reynosa. La primera pregunta es, ¿cómo se considera en las universidades la responsabilidad social, tanto en las universidades públicas y privadas? Esa como primera pregunta. La segunda sería, ¿cuáles han sido los resultados con respecto al programa Prometeo, si es que se tienen ya un indicador actualmente o tiene algún tiempo para poder evaluar los resultados? Gracias. Muchas gracias. Ahora pasamos a la Universidad Autónoma de Tamaulipas en la sede de Tampico con el doctor Fernández. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Rodolfo Garza Flores, servidor. Sí, es un cordial saludo a todas las sedes y en especial al comité organizador desde Tampico, Universidad Autónoma de Tamaulipas. Felicidades al ponente Claudio López por la legibilidad de su material didáctico, su agilidad y la práctica en su exposición. Tenemos 4 preguntas de todos los presentes. Una de ellas es la primera. ¿Cómo califica la gestión del gobierno actual en su educación superior universitaria? Pregunta número 2. ¿Faltan profesores en la República del Ecuador? Pregunta número 3. La estrategia de contratar a doctores e investigadores de otros países, ¿de qué manera benefició a la investigación? Y por último, con respecto a los posibles y reales incentivos económicos a los docentes en la generación de producción académica de calidad en los estudios de posgrado, llámese maestría y doctorado, ¿sí? Se cuenta con una evaluación del impacto en el contexto nacional e internacional en la República de Ecuador. Por su atención, gracias. Muchas gracias. Ahora pasamos a la Universidad Autónoma de Tamaulipas en la sede de Valle Hermoso con el licenciado Nieto. Buenas tardes, desde Vallehermoso, Tamaulipas, Darío Mata y Imelda Bautista de la Licenciatura en Tecnología Educativa. Nuestras preguntas son las siguientes. ¿Qué impacto ha tenido la educación en línea en Ecuador? Y en segundo punto, ¿qué tanta participación tienen los estudiantes, o en su caso, la Federación de Estudiantes, en la toma de decisiones en la educación superior en Ecuador? Gracias. Gracias. Y ahora pasamos a la Universidad de Guanajuato con el doctor Ibarra.
tardes. Buenas tardes. Saludos desde Guanajuato. Y bueno, nosotros tenemos 3 cuestiones que van en función de que nos comentaran cuáles son los cambios sustanciales que han tenido con los 2 últimos gobiernos en la educación superior, en las políticas para educación superior. El otro tiene que ver con grupos vulnerables, cómo han trabajado con ellos, qué actividades, estrategias políticas, en particular, por lo menos, pues, hablaríamos de grupos indígenas, las cuestiones de género, por ejemplo, la equidad de ingreso a las universidades, que recuerdo en un evento nos comentaban que en Machala, y al parecer era generalizado, el ingreso a las universidades, independientemente de cualquier carrera, tendría que ser con equidad de género también. Por supuesto, con personas con discapacidad, que ha sido poco trabajado en la educación superior, cuáles son esas políticas hacia los vulnerables. Y por último, las universidades, las evaluaciones que han hecho las universidades, cuáles han sido los criterios de estas evaluaciones, en particular en qué han fallado para ese cierre, esa categorización que ha concluido o llegado a cerrarse. Esos son los planteamientos que tenemos en Guanajuato. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todas las sedes y gracias por las preguntas tan puntuales. Le pasamos ahora al maestro Claudio. Muchas gracias por las preguntas. Son varias. ¿Cuánto tiempo? Bien, a ver por dónde inicio. Voy a empezar por el modelo de evaluación. ¿Cuál fue el modelo de evaluación del 2009? Como les había indicado, en el 2009 la evaluación es obligatoria. Y no hay digamos, un modelo puro. De hecho, le entrevisté a la persona que estuvo a cargo de este modelo y él decía que intentaron ver cuál era la realidad de las universidades en ese momento e intentaron colocar ciertas dimensiones e indicadores que podrían servir para la educación superior de ese momento. Y el modelo de evaluación del 2009 lo que intentaba era purificar el sistema. Intentaba separar las buenas universidades de las no tan buenas universidades. Entonces, de hecho, recuerdo que los resultados de esta primera evaluación, las universidades en las 3 funciones sustantivas de la universidad, la academia, la investigación y la extensión, eran universidades muy docentistas, del sistema en general. Y las universidades que fueron cerradas prácticamente no tenían investigación y también muy poca investigación. De alguna manera los modelos han sido copiados de México y otros lugares. Es decir, no hay un modelo propio del 2009. Posiblemente luego de estos años el modelo de ahora que sale en el 2019-2020 ya corrige algunos errores de los modelos anteriores. Empato con otra pregunta que me hicieron al final, ¿qué determinó el cierre de las universidades? Justamente, bueno, un montón de cosas. Esto de que no hacían investigación, de que los docentes, sobre todo en las privadas, no tenían estabilidad económica ni el trabajo estable, que tenían que trabajar en 2, 3 universidades, que les pagaban solo el semestre, digamos, como dicen aquí, no los periodos de receso. Muchas universidades que eran fábricas de títulos. Por ejemplo,
carreras de odontología que no tenían laboratorios, es decir, muchas carreras que eran solamente de pizarrón y marcador, o sea, no eran más. Entonces, como dice algún autor, estas que decían que eran universidades no eran universidades. Surgió el término de universidades de garaje, es decir, abrían un garaje, colocaban sillas, una pizarra y eran universidades. Bueno, estoy exagerando, pero era complicado que muchas instituciones se llamen universidades cuando no hacían, por ejemplo, investigación, no habían extensión, etc. Otra pregunta: ¿qué papel juega el gobierno en la autonomía? Bueno, en Ecuador no hay universidades así autónomas, como por ejemplo la UNAM, donde el gobierno prácticamente no se mete, y la universidad hace de su vida interna lo que mejor puede. Antes del 2010, de la ley, las universidades eran muy autónomas, digamos, iban a su aire, casi no se les controlaba y muchas abusaron. Luego de esa fecha hay más regulación del Estado. Siempre hubo debates si la autonomía era menor una vez que el Estado empezó a regular, y todavía hay ese debate. Entonces le acusaron al gobierno de autoritario, de meterse en las universidades, etc. Autonomía. Ya, bueno. Como les decía, hay un fondo que son más o menos $1.000 millones desde donde se reparte el dinero a las universidades. Hay unos indicadores para repartir el dinero. Antes se repartía por el número de estudiantes. Es por eso que muchas universidades engrosaron su número de estudiantes, por ejemplo la Universidad de Guayaquil. Luego hay otros indicadores que ahorita no tengo en mente. Otra pregunta que me hicieron sobre la responsabilidad social, que tendría que ver más con el tema de vinculación y extensión universitaria. Yo creo que, no sé si en Latinoamérica, pero en Ecuador es la pata coja de las universidades. Si bien es una universidad docentista, luego por los incentivos a la investigación y todo, hoy la Universidad Ecuatoriana investiga más. Aunque también tenemos el vicio que tienen otros países, que más que investigadores, la gente empieza a ser publicadores, es decir, publicar papers por publicar, aunque tengan poco impacto social. Muchos académicos plantean que hay que volver al tema de la extensión, de la responsabilidad social, sobre todo de las universidades públicas. Si las universidades públicas son financiadas con fondos públicos, de deuda del petróleo, tienen que impactar en la realidad. Entonces es un debate que actualmente está. El tema de los resultados de los Prometeos. El proyecto Prometeo se terminó ya hace unos 3 años. Bueno, no recuerdo bien el año que inició, 2013 al 2016, por ahí. Como les digo, entre algunos de los resultados es que vinieron muchos investigadores novatos que más que colaborar hicieron carrera en el país. Los buenos prometeos que vinieron de alguna manera sí marcaron el camino, entonces hoy existen muchas más redes. A ver. Hay una pregunta que no entendí bien. ¿Cómo califica el gobierno central a las 10? Pues no sé a qué se refería. Bien, como saben, siempre hay tensión entre los gobiernos y las
y las universidades. De hecho, en el periodo del presidente Correa hubo mucha tensión y las universidades, como teníamos rabo de paja, ¿se dice eso aquí? ¿Rabo de paja? Bueno, rabo de paja en Ecuador significa, es como si uno tuviera un rabo acá atrás, ¿no? Entonces, si se acerca al fuego, se quema. El rabo de paja es decir, cuando uno tiene alguna debilidad. Entonces, si yo soy ladrón y les digo que son ladrones, como que eso es tener rabo de paja, es decir, ¿cómo critico si tengo defectos? Cola que le pise. Sí, entonces, como las universidades estaban relajadas, no hacían uso de su autonomía responsable, no investigaban, muchos docentes estaban acomodados, entonces, claro, teníamos, digamos, debilidades. Y cuando el gobierno llegó, Correa sí era un tanto autoritario, entonces al empezar a regular a las universidades y los directores por miedo no protestaron, entonces hubo un silencio de las universidades que fue criticado mucho, es decir, callaron y se dejaron, muchos dicen, perder la autonomía. Si es que faltan profesores en las universidades, bueno, en términos generales, no lo sé. Lo que sí, como vimos ahí, cerca de la mitad son docentes contratados, que son los que se cargan de más horas, tienen menos investigación, para que muchos docentes principales puedan tener horas para investigación. En todo caso, faltaría, digamos, que puedan tener estabilidad, porque también hubo un tiempo que solo podrían contratar por 4 años, no se podían volver a contratar, ahora extendieron hasta 6. Entonces también es un problema porque son docentes que ingresan, que hacen algo de investigación, que son jóvenes, que estudian, pero luego, si no abren concursos, a los 6 años tendrían que irse. Entonces es como formar gente para que luego se desperdicie o vaya a las universidades privadas. Dice PhDs contratar en el extranjero. No sé si entendí bien esta pregunta. Miren, el poner valor a la investigación, el pagar más a los investigadores, de alguna manera ha hecho que las universidades investiguen más. Aunque el otro problema que viene es que muchos docentes empiezan a dejar las cátedras. Entonces, como que ya ser docente es una carga que no les deja investigar. Ese es uno de los efectos que puedo decir. El otro, el medir la investigación solo por papers publicados en Scopus o en EASY de la Web of Science, también ha hecho que muchas universidades contraten expertos en publicar, PhDs del extranjero, condición que publiquen 4 o más artículos al año, de tal manera que cuando me vengan a evaluar tenga los papers, el número de papers, ¿no? Entonces, que sería una estrategia un tanto rara, porque muchos PhDs que vienen de Estados Unidos o de otro lado les interesa publicar en su línea, que posiblemente no es relevante para el país. No lo sé, a ver. Bueno, a ver, impacto línea. Hay una pregunta que no la entendí bien. Hablaba algo de impacto y recursos. El presupuesto de las universidades indudablemente fue beneficiado con el boom del petróleo. Entonces, muchos de estos recursos han servido para formar a los docentes, para la investigación, pero también en muchas universidades hubo un tiempo que no sabían qué hacer con los recursos. Entonces, y lo típico es gastar en infraestructura. Entonces, cambiar asientos, cambiar pisos, etcétera. Vuelvo a insistir, un problema del presidente Correa era que era amante de los resultados.
Entonces, si a una institución le daban $1.000.000, al final del año tenía que mostrar que se gastó los 900 o el $1.000.000. Y muchas instituciones se relajaban los primeros meses y al final empezaban a gastar en lo que podían. Por ejemplo, hubo un tiempo donde ser consultor era buenísimo, o sea, consultorías de todo. El impacto de la educación en línea. Como vimos, no hay mucha educación en línea. La universidad que tiene más educación a distancia es la Universidad Técnica Particular de Loja, que por eso era la segunda universidad con matrícula. Sin embargo, está entrando el posgrado en línea, ¿ya? Yo creo que ese va a ser un problema en el futuro. Por ejemplo, hay una universidad española que da maestrías en un año y cobra menos que los posgrados de Ecuador. Entonces, y para justificar algo de presencialidad, viene a Quito o Guayaquil y les toma los exámenes tipo reactivo en un día, ¿no? Entonces, con eso justifica la presencialidad. Y una pregunta que le hice cuando entrevisté a alguien de la agencia acreditadora era si han pensado en ver cómo acreditan la formación en línea y no tenían mucho, están más enfocados en la educación presencial. Pero yo creo que el negocio de la educación superior está mucho en línea. O sea, hay universidades que ofrecen posgrados en todo el mundo a precios módicos y donde no hay mucha exigencia. Otra pregunta sobre el tema de estudiantes. A ver, dice participación de estudiantes en las decisiones de la universidad. Pues como efecto de la reforma de Córdoba está la participación estudiantil, que fue muy fuerte antes del presidente Correa. La FEU, el movimiento estudiantil, era muy fuerte y politizado, sobre todo en la Universidad Central del Ecuador y en la Universidad de Guayaquil. Luego sí se les puso de alguna manera limitaciones a los estudiantes. Es por eso que desde el 2006-2005 el movimiento estudiantil no fue tan fuerte en Ecuador, casi no había protestas. Ahora despertó el movimiento estudiantil con todas las protestas actuales, pero en la década de los 90 fue muy fuerte. A ver, otra pregunta sobre los cambios sustanciales en los dos últimos gobiernos. Uy, es una pregunta amplia. Pues en el gobierno del presidente Correa, o sea, por la cantidad de dinero que tuvimos y posiblemente por la orientación de la política pública, existieron muchos cambios. Uno de los efectos grandes fue el tema de infraestructura. Entonces, carreteras, hidroeléctricas, en la educación superior, mejorar, como les digo, infraestructura, que a veces es lo más fácil porque hay dinero. Bueno, no sé. Bueno, habría mucho por hablar aquí. Y en el último gobierno, como ya no hay la cantidad inmensa de recursos del petróleo y el presidente Correa al final de su periodo, para mantener el Estado y las instituciones, empezó a endeudarse mucho, sobre todo a la China. Entonces hoy ya no hay tanto dinero como antes. Y ese es uno de los problemas del gobierno actual. Entonces muchas cosas, como decía el doctor en el receso, o sea, cómo se nota cómo la economía, el dinero, modifica o marca los cambios que existen en una sociedad y sobre todo en educación superior.
Sobre los grupos vulnerables. A ver, dos cosas. El presidente Moreno, cuando fue vicepresidente de Correa, como saben, Lenín Moreno tiene una discapacidad. Cuando fue vicepresidente hizo algo interesante. Visibilizó a las personas con discapacidad, hizo un censo y se creó unos bonos para todas aquellas personas con discapacidad y sobre todo para los cuidadores. Fue una cosa muy interesante. Por ejemplo, el tema de dotar de sillas de ruedas, de un montón de implementos para las personas con discapacidad. Ahora, ¿cómo está el tema de los grupos vulnerables o de la inclusión o de minorías étnicas en educación superior? Creo que lo esencial sería que, al menos en el género, hoy las mujeres son más en educación, en la matrícula en educación superior. Tenemos una deuda con los grupos minoritarios, sobre todo indígenas, afroecuatorianos, personas con discapacidad. En este examen nacional para ingresar a la educación superior, por ejemplo, a las personas con discapacidad se les daba más tiempo para dar el examen, pero no hemos logrado como avanzar mucho más allá, ¿ya? Por ejemplo, esta política de cuotas o acción afirmativa, que creo que se debería caminar hacia allá por el tema de democracia y de justicia social. Bien, espero haber respondido todas las preguntas. Okay. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora vamos a pasar a la sede aquí en la UNAM. Les pedimos como 3-4 preguntas aquí. Ok, ¿tenemos micrófono? Vamos otra vez a tomar todas las preguntas y luego la parte de respuestas. Creo que no se escucha. Ya. Ahora sí. ¿Cuál fue la postura del gobierno de Correa, los argumentos de Correa y la postura de la CONAIE ante el cierre de la Universidad de Amaita-Iguazú, siendo que es emblemática para las comunidades indígenas de Ecuador y de América Latina? Gracias. ¿Quién más? Tenemos otra pregunta aquí en la UNAM. ¿No van a aprovechar esta oportunidad? Ok, aquí enfrente. Y otra, perfecta. Y les pido también que se presenten, por favor. Buenas tardes, Socorro Martínez, de aquí de Derecho. El TEC de Monterrey tiene una sede allá. ¿Qué me puedes platicar al respecto? Gracias. Marisela Ortega, de la Facultad de Medicina Veterinaria UNAM. Mi pregunta es en relación a los docentes, porque me llama la atención que, como muchas otras universidades o en muchos otros países, pues existe el problema, incluso Estados Unidos y universidades del primer mundo, el problema de los docentes, ¿sí? O sea, con todos estos rankings que están privilegiando la investigación por arriba de cualquier otra cosa, pues de alguna manera hay un descuido de la docencia, porque los investigadores pues quieren publicar y la docencia les quita tiempo, ¿sí? O sea, y lo describen así muchos, de una manera totalmente abierta. Me pregunto si se me hace muy contradictorio esto de los 6 años de contratación para los que supongo que son interinos, porque no se abre concurso, y supongo que tampoco hay una política para
pues no sé si sea basificar o promover o ayudarlos a que sean profesores de tiempo completo, aún a los más destacados. Me pregunto si existe esta política o si pues simplemente hubo, por decirlo de alguna manera, una iniciativa temporal para hacer crecer los profesores de tiempo completo y a partir de la disminución de fondos, pues volvemos a la caja de salida, ¿no? A la casa de salida en donde pues siguen los profesores a contrato, siendo casi el 50%, pero ahora está con la situación de que a los 6 años se tienen que ir, lo cual implica una preparación botada a la basura. Muchas gracias. ¿Podemos tomar una pregunta más si alguien aquí en el público? ¿Alguien más? Bueno, ok, gracias. Bien, empiezo por esta pregunta del presidente Correa y la CONAIE. Esta pregunta era de la Universidad Intercultural, ¿verdad? A ver, el presidente Correa, como les había dicho, fue un outsider, ¿ya? Muy carismático, que luego de esos años de turbulencia en Ecuador, pues capitalizó el electorado. Y los que le apoyaron, indudablemente fue también la CONAIE. Luego, los grupos indígenas empezaron ya a no estar tan contentos con el presidente Correa y empezaron a oponerse. Pero una estrategia interesante fue que solía dividir. Entonces dividió a los grupos indígenas, dividió por ejemplo al grupo de maestros. Entonces siempre había el grupo de maestros de la Revolución Ciudadana, el grupo de indígenas de la Revolución Ciudadana, el grupo de trabajadores o el sindicato de trabajadores del país de la Revolución Ciudadana. Entonces era una estrategia interesante. Siempre hubo ese choque. Ahora, en torno a la Universidad Intercultural Indígena, nació como una universidad privada, justamente pensada para entrar con estas otras epistemologías, el tema de feminismo, ecologismo, reivindicación de derechos, donde se rescata el tema de saberes ancestrales. Sin embargo, cuando se hizo la evaluación del 2012, les había dicho, el modelo del 2012 no tenía indicadores que valoren esta realidad de las universidades indígenas. Entonces, al ser diversos y desde otras lógicas, no empataban en este modelo. Y también siento que pudo haber ahí una decisión política, como de acallar y silenciar a los indígenas, ¿no? Entonces, de hecho hubo un debate ahí, que fue consecuencia por criticar al gobierno que fue cerrada la universidad. En unas entrevistas que hacía hace poco por el tema de la acreditación, empezó a salir mucho el tema de esta universidad. Entonces tengo pendiente mirar qué existe o qué elementos están dentro o qué plantean ellos, ¿no? En tema de la acreditación, en el tema de carreras. Bueno, vamos a ver cómo reinicia en el 2020. Sobre el Tecnológico de Monterrey, pues no sé si tiene sedes en Ecuador. Que yo sepa, no. Posiblemente hay alguna educación en línea, pero no estoy muy claro sobre esto. Lo que sí existen universidades privadas que son como, no sé si decirle transnacionales, son como grupos corporativos que tienen con la misma marca universidades en distintos países, ¿ya? Entonces en Ecuador hay un par de grupos de universidades internacionales que están en Chile, en Ecuador, no sé si en México.
Entonces son universidades o una empresa que está en distintos países. No están prohibidos, no. O sea, como fines de lucro sí, pero no están prohibidos su funcionamiento. Ahora, lo que sí se intentó, no sé hasta cuándo dure, es justamente que no tengan fines de lucro. Entonces, de eso se encarga el CES, el CENESID, de evitar que exista lucro. Sin embargo, hace unos años salió una noticia de ciertas universidades privadas que tenían capitales en paraísos fiscales. O sea, debe ser buen negocio, de tal manera que puedan botar plata a paraísos fiscales. Pero se regulaba. No sé qué pase de aquí en adelante. Siempre hay una presión inmensa. Ustedes saben que si hay mucha plata detrás, muchas universidades tienen abogados, ¿no? Para que hagan lobby a los asambleístas. Entonces gastan mucha plata para evitar ser controladas. Aunque Ecuador no es el caso como otros países donde efectivamente es un negocio y lucro sin fin. Sobre los docentes contratados y los 6 años. Como explicaba, inicialmente era 4 años, pero ahora se extendió a 6 años. Y estos docentes son un buen número en las universidades públicas. Pues claro, el gran lío es que la universidad les forma, les capacita, a veces integran grupos de investigación, se entrenan en docencia y luego están siempre pendientes y ahora me van a renovar el contrato, llega a los 6 años y ¿qué hago? Entonces a veces presionan para que se presione a las instituciones del país para que puedan extender el tiempo, pero no hay una política clara. O sea, dependen de las universidades. Si las universidades abren concursos, bien, pero como digo, los concursos casi ya no se están abriendo en las universidades públicas, porque el presupuesto está bajando, el dar más horas de investigación a ciertos docentes implicó que se tenga que contratar más docentes, pero si los recursos para la educación superior empiezan a bajar por los problemas de país, también sufren las universidades. Entonces, no hay una política clara y ese es un problema que tienen o van a tener algunas universidades públicas. Por ejemplo, yo conozco casos de compañeros que estudiaron en Lovaina, ya tienen el doctorado, pero no se abren concursos. Entonces, se cumplen los 6 años, posiblemente van a las universidades privadas, ¿ya? Entonces, y las universidades privadas no hacen mucha investigación, entonces casi son más docentistas. Sí, porque si un docente en la pública tiene 30 horas de investigación, ese lujo normalmente no se da en las privadas. Como les digo, muchas privadas prefieren contratar PhDs, publicadores de otros lados que vengan y publiquen y tengan el requisito para la acreditación. Cuando me hicieron esta pregunta también me vino a la mente otro problema. De estas becas que se dio en el país a estudiantes, a un montón de gente que hicieron doctorados en las mejores universidades del mundo. Cuando han regresado también han tenido el problema de ¿y ahora dónde se insertan? ¿Dónde se insertan? Entonces muchos no les reciben, son doctores pero no consiguen trabajo y siempre que uno regresa tiene que devengar la beca. Entonces la condición es que esté trabajando. Y salía en las noticias hace poco que trabaje aunque sea de vendedor en supermercado, ¿no? Con tal que presente el requisito de que está trabajando y devengando la beca. Entonces también se dan cosas de ese tipo. Y una cosa, por ejemplo, de las becas, hay un estudio interesante que se hizo sobre los becarios. Se supone que hay que ser justos en las becas, que si hay 24 provincias, al menos intentaré distribuir esas becas por las provincias que existen, por universidades privadas y universidades públicas, por indígenas, por lo que sea. Pero, por ejemplo,
el 40% se llevaron los de la capital, es decir, los de la capital de la República. O sea, y de esas becas, la mayoría accedieron los chicos de universidades privadas. Entonces, también hay distorsiones a veces en el tema de política pública. Bien, creo que respondí las preguntas. No sé si hay alguna otra. Muchas gracias. Vamos a tomar dos preguntas que nos pasaron a través del chat. La pregunta es ¿cómo se eligen los rectores? Y la segunda es si sigue sin haber un examen de ingreso a las universidades. Y otra vez les agradezco muchísimo lo puntuales que han sido estas preguntas hoy. Ayuda mucho. A ver, ¿cómo se eligen los rectores? En las privadas, a ver, ¿cómo se eligen las privadas? Pues son nombradas por bueno, no estoy muy claro cómo se eligen en las privadas. Pero el tema democrático, no sé cómo está. Por ejemplo, en las confesionales, normalmente en la de los jesuitas es un jesuita, en las salesianas es un salesiano. En las privadas yo creo que ahí depende mucho de quién es el dueño de la universidad. En las públicas los rectores son elegidos por votación. Entonces hay concursos. Aquí viene una cosa interesante. En la ley colocaron que para ser rector tenía que tener PhD. ¿Ya? Y como ustedes ven, en ciertos años había poquísimos PhDs. Entonces, hace unos 5 años o 6 años, ese era un problema de la elección de rectores en las públicas, que había poquísimos PhDs. Entonces, se empezó a elegir solamente, o los PhDs cumplían el requisito. Y ha habido un debate en el país, que si necesariamente los PhDs son buenos rectores. Entonces, o tienen que saber administrar la universidad. Y hay críticas a PhDs muy jóvenes que solo sabían investigar, pero no sabían administrar una universidad. Creo que en el futuro esto va a mejorar cuando ya existan más doctores en el país. Otra cosa que cambió es que ahora los rectores de la universidad pública eligen sus decanos en las facultades. Y antes también los decanos eran elegidos democráticamente. Pero la ley planteó que el rector elige su equipo. Y eso crea otro problema, porque a veces los rectores eligen decanos que no son aceptados dentro de las facultades, ¿ya? Y que los rectores eligen decanos para que estén en el consejo universitario y a la larga no exista disidencia. Entonces es un problema, ¿ya? ¿Qué tan bueno es que exista disidencia, divergencia, oposición? ¿O qué tan bueno es que el rector elija a sus decanos y pueda llevar la universidad? Hay un debate interesante dentro del Ecuador sobre eso, ¿no? Si los decanos deberían volver a ser elegidos por el grupo de profesores. Pero también había decanos que se pasaban décadas en el decanato. ¿Ya? Entonces metían a sus amigos, al grupo político, y eran elegidos constantemente. Y el rector tampoco podía meterse en esa facultad. Entonces, como ven, hay de las dos cosas. Y el examen de ingreso, les había dicho que fue suprimido en el 69, pero en los siguientes años las universidades sí tomaban ciertos exámenes de ingreso. Entonces cada universidad, cada facultad se encargaba de filtrar quién entraba a cada carrera. En el 2012 se creó un examen nacional de ingreso a la universidad, cosa que tienen muchos países. Y estos típicos exámenes de reactivos, ¿no? El razonamiento lógico numérico y razonamiento verbal.
que en teoría evalúan aptitudes que no son modificadas por la educación y que son más justos, lo cual no es tan cierto. Desde que en el 2012 se creó el Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior, surgieron los centros de capacitación como existen aquí. Entonces, esos centros de entrenamiento de exámenes donde uno aprende los trucos de cómo en un minuto resolver las preguntas. Eso pasó también en Ecuador. Y de hecho muchos centros hacían propaganda con los exámenes perfectos, ¿no? Cuántos ingresaron al grupo de alto rendimiento, etcétera. Bueno, habría mucho que hablar sobre el examen de ingreso, que ha ido variando, pero no era muy justo, ¿ya? Porque los mejores puntajes casi siempre sacan de los colegios privados. Por lo tanto, ingresan a la educación pública ciertos quintiles, ¿no? Entonces hay todo un problema. Luego de los errores se iba aprendiendo y, por ejemplo, ya sobre el 100% del examen, luego se bajó un poco, ¿no? Entonces ya servía la trayectoria académica o un examen que se da en la universidad. Era raro, porque habían chicos que se entrenaban, no sé, 6 meses y sacaban puntajes perfectos. Pero en la prepa, como dicen aquí, educación media superior, o sea, eran unas notas pésimas, no tenían trayectoria. Claro, entonces solo tuvieron la plata para entrenarse en el examen. Entonces, cuando siempre es más importante la trayectoria. Entonces han ido rescatando cuestiones de esas para el examen de ingreso. Bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestro ponente. Le damos un aplauso. No, pues súper completo y muy interesante. Y bueno, pues quisiera invitarles a todos para la próxima sesión que va a ser sobre Centroamérica con el doctor Roberto Rodríguez Gómez, que también es otra región que luego solemos no cubrir tanto, no enfocarnos tanto, entonces yo creo que va a ser muy interesante. Y bueno, pues buenas noches a todas las sedes, a la sede aquí en la UNAM, y pues que tengan buen fin de semana. Gracias. Y te doy tu constancia. Muchísimas gracias.